Buenos días, hoy vamos a dar una pequeña prédica para nuestra clase de homilética, tomando como estructura de nuestro desarrollo el principio interrogativo. Y nuestro texto del día de hoy es Romanos 12:2 y nos dice: no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Nuestro tema el día de hoy es cómo conocer la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos, el texto nos está diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Voluntad es la capacidad de decidir y la libertad de hacer o de no hacer. Es decir, es una decisión. Nosotros, nuestra voluntad es decir, hacer o no hacer algo. Igual de la misma forma de Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos pedimos o queremos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere para mí. Siempre a través de la historia, muchas personas, muchos de los cristianos nos hemos preguntado de dónde vengo, quién soy, por qué estoy aquí, hacia dónde voy. Muchos dicen que venimos del mono, otros ni siquiera se han hecho estas preguntas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos muy bien claras estas preguntas: hacia dónde vengo, de dónde vengo, hacia dónde voy, quién soy. Pero hay otras preguntas un poco menos complejas, en las cuales muchos de los hijos de Dios no sabemos cómo responderlas o no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, una pregunta muy clara que los jóvenes realizan en la actualidad es: ¿con quién me voy a casar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué coche voy a tener? ¿Qué casa quiero tener? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Son cuestiones que muchas veces no podemos contestarlas nosotros a simple vista. Esto nos provoca estrés porque no tenemos la certeza de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso es muy importante conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. A todas estas respuestas Dios tiene una clara respuesta. Jeremías 29:11 nos dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de paz para darnos el fin que esperamos. Pero ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Y en el primer punto podemos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Nos dice Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí es algo que nos preguntamos. Nosotros queremos muchas veces conocer la voluntad de Dios, pero no leemos su palabra. Y es importante para nosotros leer su palabra. Por eso yo te pregunto el día de hoy: ¿cuánto lees de Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a enterarte qué es lo que Dios tiene para ti? Sabemos que la Biblia no es un recetario de pasos a seguir, pero sí es un manual de principios y de valores. Nosotros ahí encontraremos, como nosotros, muchas personas que han tenido preguntas, que han tenido dudas, que han tenido tristezas, y que Dios siempre ha dado una respuesta a todas y cada una de esas personas a través de la Biblia, porque en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se da el testimonio de aquellas personas, pero principalmente se da el testimonio de Jesús, que Jesús también supo escudriñar las escrituras, supo escucharlas para poder cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. El segundo punto es: conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida en medio de la oración. Salmos 139 del 1 al 4 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú conoces mi sentar y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la conoces toda. Es aquí un punto fundamental donde el cristiano, nosotros aprendemos a escuchar la voluntad de Dios a través de la oración. Es en esos momentos donde a veces entendemos qué es lo que sí hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. La voluntad de Dios en la oración a veces se refleja en nosotros como un semáforo. Por una parte, en rojo, inmediatamente Dios nos dice: no, eso no lo puedes hacer. En verde nos dice: sí, hazlo. Pero en amarillo a veces Él se queda en silencio esperando que nosotros tomemos la mejor decisión. Nosotros debemos orar para conocer la voluntad de Dios. Primeramente, orar por lo que la Biblia nos manda que oremos. Que oremos por obreros, que oremos por nuestros enemigos. Otro punto que debemos orar es siguiendo el ejemplo de personas piadosas.
orar con motivación, una motivación correcta, orar siempre con acción de perdón, orar con acción de gracias, orar siempre persistentemente y siempre debemos de orar dependiendo del Espíritu Santo, porque en la oración es como escuchamos la voz de Dios en nuestra vida. El punto número 3, de la forma que podemos conocer la voluntad de Dios, es conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida a través de la voz de nuestras autoridades y líderes. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios ha puesto sobre nosotros autoridades, pastores, padres, líderes, jefes, y siempre nos da a conocer su voluntad a través de esas personas. Dice la palabra de Dios que toda autoridad es instituida por Dios. Cuando nosotros alzamos la voz en contra de alguna autoridad, la estamos levantando en contra directamente de Dios. Por eso siempre Dios ha puesto estos líderes que a través de ellos escuchamos la voz. Podemos escuchar un buen consejo. Si nosotros recurrimos a una persona para escuchar el consejo que nosotros queremos, no es un buen líder. Por eso nosotros debemos recurrir a las personas de buen testimonio, a las personas que sabemos que nos van a dar un buen consejo. Por eso es tan importante obedecer a nuestras autoridades, porque a través de ellas también Dios nos va a dar a conocer su voluntad. En conclusión, la voluntad de Dios para nuestra vida siempre va a ser que lo conozcamos mejor, que seamos sus amigos, que lo amemos de todo corazón y que le sirvamos de todo corazón. Jesús decía en Juan 6:36, he bajado no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esta es la palabra que el día de hoy quiero dejar en tu corazón, que sea Dios quien tome el control de tu vida, que sea Dios quien hable a tu vida, que sea Dios quien dirija y que tome las decisiones por ti. Tú simplemente dispón tu corazón a escuchar la voluntad de Dios a través de la Biblia, a través de la oración y a través de tus autoridades. Muchas gracias.